¿Y si te dijera que la razón por la que te sientes perdido es porque llevas demasiado tiempo enfocado en todo, menos en ti? Te desgastas intentando agradar, explicar, encajar, y mientras más lo haces, más te alejas de quien realmente eres. Vivimos atrapados en una rutina invisible, cumpliendo expectativas, respondiendo mensajes, fingiendo estar bien. Pero en el fondo hay un silencio que duele, un cansancio que no es físico, sino emocional, una voz que susurra: me estoy olvidando de mí. No eres el único. Epicteto lo dijo con claridad. Quien se preocupa por lo que no depende de él, se esclaviza sin cadenas. Este video no es para entretenerte. Es una guía para ayudarte a volver a ti, sin excusas, para que dejes de disolverte en los demás y comiences a reconstruirte desde adentro. Hoy quiero compartir contigo 15 lecciones estoicas esenciales. No son frases bonitas, son verdades incómodas, pero profundamente liberadoras. Y la número 7 probablemente será esa que te hará detener el video y respirar hondo. Quédate, porque si alguna parte de ti aún quiere volver a casa, este es el momento. Cuando te alejas de ti buscando aprobación, hay una forma silenciosa de desaparecer. Y es cuando empiezas a vivir para ser visto por los demás. No es que te escondas, pero tampoco estás. Te conviertes en una versión fabricada de ti mismo, diseñada para encajar, para agradar, para no incomodar. ¿Te ha pasado? Elegir tu ropa pensando en lo que pensarán. Callarte una verdad por miedo a que te juzguen. Aceptar algo que no deseas solo para no decepcionar. Poco a poco, vas cediendo partes de ti, hasta que un día ya no sabes quién eres sin el reflejo de otros. Esta necesidad de aprobación se disfraza de amabilidad, de educación, de empatía, pero en realidad muchas veces es miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no pertenecer, miedo a que, si muestras tu esencia, nadie se quede. Y lo más duro es que, cuanto más buscas aprobación, más dependes de ella. Se vuelve una droga emocional. Cuanto más te validan, más necesitas. Pero cuando no llega, el vacío se hace insoportable. Marco Aurelio escribió: el alma se degrada cuando se convierte en esclava de lo que piensen los demás. Y tenía razón. Porque en el momento en que tu valor depende de una mirada, de una reacción, de una opinión externa, has perdido tu libertad. Ya no vives desde dentro, vives desde el miedo a ser rechazado. Esto no es solo un problema de autoestima, es un desvío profundo de tu centro. Porque cuando dejas que otros decidan lo que vales, también les das poder sobre tus emociones, tus decisiones y tu destino. Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera sabes a quién estás intentando complacer. A una imagen, a una expectativa, a una voz del pasado que aún pesa dentro de ti. Recuerdo la historia de Lucía, una mujer brillante, sensible, llena de ideas propias, pero que durante años vivió como si tuviera que pedir permiso para existir. Decía sí cuando quería decir no. Sonreía cuando por dentro se estaba rompiendo. Iba donde no quería ir, solo para no sentirse excluida. Hasta que un día se miró al espejo y no se reconoció. No por su cara, sino por su ausencia. Dijo: no sé en qué momento dejé de estar en mi propia vida. Y esa frase me golpeó, porque nos pasa más de lo que creemos. Empezamos queriendo agradar un poco. Después nos adaptamos para evitar el conflicto. Luego nos moldeamos para ser aceptados, y al final somos invisibles para nosotros mismos. El estoicismo nos enseña a recuperar ese centro, a recordar que la única opinión que realmente importa es la tuya. No porque los demás no valgan, sino porque solo tú caminas tu camino. Epicteto decía: no busques que los eventos sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden, y encontrarás la paz. Esa frase, aunque parezca simple,
Nos recuerda que no debemos ajustar nuestra esencia al juicio de los demás, sino aprender a vivir en coherencia con lo que somos, incluso si eso incomoda. ¿Qué puedes hacer para volver a ti? Primero, obsérvate con honestidad. Pregúntate, ¿cuántas decisiones tomo cada día solo para ser aceptado? Luego, elige un pequeño acto de rebelión silenciosa. Di lo que piensas sin adornos. Elige lo que deseas, aunque otros no lo entiendan. Practica la fidelidad a ti mismo, aunque al principio te tiemble la voz. Al principio sentirás miedo, pero después sentirás alivio, porque volver a ti no es un acto de egoísmo, es un acto de respeto. Y cuando comiences a respetarte, también comenzarás a atraer personas que te respetan. No por lo que aparentas, sino por lo que eres. Ese es el inicio del cambio. Pero hay algo más, algo que casi nadie te dice. Buscar aprobación no solo te aleja de ti, también te vuelve prisionero de una cárcel que no ves. Una cárcel donde tú eres el guardia y el prisionero al mismo tiempo. Te vigilas, te censuras, te editas antes de hablar, te juzgas antes de actuar. Y todo para evitar ese veredicto silencioso que temes tanto. No eres suficiente. Y sin embargo, cada vez que eliges la imagen por encima de la autenticidad, te estás abandonando. No con gritos, con silencios, con pequeñas traiciones diarias que parecen insignificantes, pero que van erosionando tu alma, hasta que lo que antes era una opción se convierte en costumbre, y lo que era una máscara temporal se vuelve rostro permanente. Ahí es cuando empieza el verdadero peligro. Ya no sabes si lo que haces lo haces porque lo quieres, o porque alguien, en algún momento, te hizo creer que eso era lo correcto. Pero ¿cómo salir de ahí? No se trata de rebelarte contra el mundo, ni de vivir en constante oposición. Se trata de hacer un giro hacia adentro, de volver a habitarte, de comenzar a tomar decisiones que tengan sentido para ti, aunque nadie las entienda. Porque el verdadero respeto no se gana complaciendo, sino sosteniéndote en tu verdad sin dañar a nadie. Una práctica estoica poderosa para esto es preguntarte antes de actuar. ¿Lo haría igual si nadie me viera? Esa pregunta desnuda tus motivaciones y te devuelve a lo esencial. También puedes comenzar con pequeños actos de honestidad radical. Escribir lo que realmente sientes, aunque no lo digas aún. Elegir un no sincero en lugar de un sí que te amarga. Alejarte, no con rabia, sino con conciencia, de quienes solo te aceptan si te niegas a ti mismo. No es fácil, lo sé. Habrá incomodidad, dudas, silencios que pesan, gente que no entenderá tu cambio. Pero no estás aquí para convencer a nadie. Estás aquí para reencontrarte, para recuperar esa coherencia interna que tanto anhelas. Y cuando lo logres, aunque sea por momentos, notarás algo distinto. No necesitarás tantas explicaciones. No buscarás ser entendido por todos. No vivirás a la defensiva. Solo estarás en paz. Este principio estoico se conecta profundamente con la dicotomía del control. Aprender a soltar lo que no te pertenece. Y la opinión ajena nunca te ha pertenecido. Lo que otros piensan de ti, lo que interpretan, lo que esperan, es suyo, no tuyo. Tú solo puedes cuidar una cosa, tu actitud frente a eso, tu centro, tu integridad. Y ahí está el verdadero poder, cuando dejas de pedir permiso para ser tú. Hoy te invito a un ejercicio estoico muy simple, pero profundo. Tómate 10 minutos, en silencio. Pregúntate, ¿en qué parte de mi vida me estoy traicionando por miedo a no ser aceptado? Y cuando lo descubras, no te juzgues. Solo obsérvalo, respíralo, escríbelo si quieres. Y luego, decide un gesto pequeño, un paso, una acción, algo que te devuelva un pedazo de ti. Tal vez no sea algo visible, tal vez nadie lo note, pero tú sí. Y ese es el comienzo de volver a casa. Y ahora,
Si estás listo para seguir reconstruyéndote, el siguiente principio estoico te mostrará por qué las creencias que cargas desde hace años tal vez nunca fueron tuyas. Tu enemigo interior más fiel. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres tan duro contigo mismo? ¿Por qué, aunque los demás te perdonen, tú sigues arrastrando la culpa? ¿Por qué, incluso cuando diste lo mejor de ti, hay una voz dentro de ti que insiste en que no fue suficiente? Esa voz no necesita gritar. Te conoce, sabe exactamente dónde tocar para herirte, y lo hace justo cuando crees que puedes descansar. Cuando por fin te permites una pausa, cuando te miras al espejo y en vez de verte, te juzgas. Es una forma de violencia que no deja marcas visibles, pero te deja agotado por dentro. Y lo peor es que la normalizas. Empiezas a tratarte con exigencia, con dureza, creyendo que eso te hará más fuerte. Pero en realidad, esa crítica constante te va apagando lentamente. Te roba la paz. Te impide disfrutar de lo que logras. Te convence de que nunca es suficiente, incluso cuando haces todo lo posible. Con el tiempo, esa voz se vuelve parte de ti. Te acompaña en silencio, opinando sobre todo lo que haces, comparándote con los demás, recordándote que podrías haber hecho más, que no estuviste a la altura, que no mereces estar en paz. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a creerle, porque ha estado ahí tanto tiempo que ya no suena como una opinión, suena como una verdad, pero no lo es. Esa voz no eres tú, es el eco de antiguas exigencias, de expectativas ajenas, de heridas no sanadas. Tal vez viene de una infancia donde ser perfecto era la única forma de sentirte amado. Tal vez de un entorno que te aplaudía por lo que hacías, pero nunca por quien eras. Tal vez viene de ti mismo, de una parte que cree que castigarse es el camino para mejorar, pero no lo es. Séneca escribió: la mayor libertad es no ser esclavo de uno mismo. Y eso también significa liberarte del juez interno, que solo sabe señalarte errores, pero nunca reconocerte el esfuerzo. No se trata de ignorar tus fallos. El estoicismo no promueve la negación, ni la indulgencia vacía. Se trata de cambiar la forma en que te hablas cuando fallas, porque todos fallamos, pero no todos sabemos perdonarnos. Una mente entrenada con filosofía estoica no se castiga, se observa, se corrige y sigue adelante. Epicteto lo dejó claro. Lo que importa no es lo que te pasa, sino cómo lo interpretas. Aplicado a uno mismo, significa que cada error es una oportunidad de aprendizaje, no una sentencia. Y sin embargo, qué difícil es vernos con esa compasión, ¿verdad? Qué difícil es dejar de tratarnos como si fuéramos un proyecto defectuoso que necesita ser reparado constantemente. Pero nadie florece bajo el castigo, nadie crece cuando solo escucha reproches. Si alguna vez te has sentido roto, cansado, incapaz de avanzar porque la voz interna no deja de recordarte tus fallas, quiero que sepas algo. No estás solo. Y no estás perdido. Solo has olvidado cómo tratarte con el mismo respeto que ofreces a los demás. Porque sí, mereces hablarte con dignidad, mereces mirarte con ternura, mereces ser tu propio refugio y no tu campo de batalla. Y a veces, el primer paso para sanar no es cambiar todo lo que haces, sino cambiar cómo te hablas cuando lo haces mal. Porque esa conversación contigo es la base de todo lo que vas a construir después. Recuerdo a Clara, una mujer que dedicó su vida entera a cuidar de los demás. Fue madre, hija, esposa, trabajadora incansable. Siempre estaba para todos, menos para ella. Cuando hablábamos, me decía con una sonrisa triste: yo no sé descansar sin sentir culpa. Y cada vez que algo no salía como esperaba, su voz interior no la consolaba, la juzgaba. Le decía que no era suficientemente buena, que fallaba, que no debía permitirse ningún error.
Una vez le pregunté, ¿le hablarías así a tu hija si cometiera el mismo error? Se quedó en silencio, bajó la mirada y me dijo, jamás. La abrazaría. Entonces le dije, ¿y por qué tú no mereces el mismo trato? Ese fue su punto de inflexión. Desde entonces, comenzó a practicar algo muy simple, pero poderoso. Detenerse cada vez que esa voz crítica aparecía y responderle con una pregunta. ¿Esto me ayuda o me hunde? Si la respuesta era que la hundía, respiraba profundo y se decía algo nuevo, algo más justo, más humano. Estoy aprendiendo. No tengo que hacerlo perfecto para tener valor. Y poco a poco, esa frase se fue convirtiendo en escudo, en suelo firme, en una nueva forma de habitarse. Tú también puedes empezar por ahí. La próxima vez que cometas un error, antes de dejar que esa voz tome el control, haz una pausa. Ponle nombre a lo que sientes. Pregúntate si te estás hablando como lo harías con alguien que amas. Y si la respuesta es no, cambia el tono. No necesitas mentirte, solo necesitas tratarte con la misma comprensión que ya sabes dar. El estoicismo no busca que ignores tus fallos, busca que los enfrentes con coraje y con claridad. Y ese coraje empieza con la forma en que eliges mirarte. Porque el juicio te cierra, pero la comprensión te abre. Y lo que no se comprende, se repite. Por eso, si de verdad quieres crecer, necesitas empezar por convertir tu mente en un espacio habitable, no en un tribunal. Este principio se enlaza profundamente con otro pilar del pensamiento estoico, la dicotomía del control. No puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo te respondes a ti mismo cuando algo no sale bien. Esa respuesta, cómo eliges hablarte cuando fallas, define si ese error se convierte en una piedra o en un peldaño. Piénsalo así. No se trata de ser blando, se trata de ser justo. Y nadie es justo consigo mismo cuando se trata como un enemigo. Así que hoy, te invito a intentarlo. Haz el siguiente ejercicio. Escribe una carta breve a tu yo de hace 10 años. No para reprocharle, sino para agradecerle. Para reconocer lo que hizo con los recursos que tenía. Para abrazar, con palabras, a esa versión tuya que lo intentó. Y cuando termines, guárdala. Léela cada vez que tu voz crítica intente derribarte. Porque tú no estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser real, para aprender, para levantarte las veces que haga falta y para hablarte, por fin, con la ternura que mereces. Porque una vez que aprendes a hablarte con respeto, también aprendes a soltar lo que otros piensan de ti. Y ahí empieza la siguiente lección estoica: cómo liberarte del peso invisible de vivir buscando aprobación. Las creencias heredadas que te encadenan, que gran parte de lo que crees sobre ti, sobre la vida, sobre lo que es posible o imposible, ¿lo heredaste sin darte cuenta? No lo elegiste, solo lo absorbiste, como quien respira sin pensar, como quien repite lo que ha escuchado 1000 veces, hasta que lo convierte en verdad. Desde pequeños, nos enseñaron lo que era correcto, lo que era seguro, lo que era realista. Y lo hicieron con buena intención, pero también con miedo. Miedo a que no encajáramos, a que soñáramos demasiado, a que fracasáramos. Y ese miedo se disfrazó de sabiduría, de prudencia, de así es la vida. Y tú, lo creíste. Creíste que no eras bueno para ciertas cosas, que había sueños reservados solo para otros, que conformarse era sensatez y desear más era egoísmo. Creíste que si nadie en tu familia lo logró, tú tampoco lo harías. Que si siempre te costó algo, era porque no naciste para eso. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir una vida que no construiste desde la libertad, sino desde la programación. Marco Aurelio lo dijo con claridad. Muy pocas cosas se necesitan para vivir una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Pero, ¿cómo vas a vivir desde tu verdad
si ni siquiera te has detenido a revisar qué pensamientos realmente son tuyos? Ese es el problema de las creencias heredadas. Actúan en silencio. No las ves, pero deciden por ti. No las cuestionas, pero te condicionan. Y cuando no las reconoces, te pasas la vida entera justificando limitaciones que no te pertenecen. Por eso el primer paso no es cambiar tu vida, es cuestionar tu mente. Observar tus creencias como quien revisa un cajón lleno de cosas viejas. Algunas aún sirven, otras solo ocupan espacio. Y hasta que no las saques, no habrá lugar para lo nuevo. Hay una frase que escuché una vez y nunca olvidé. No eres lo que piensas, eres lo que decides pensar. Y eso lo cambia todo. Porque si tus pensamientos te hacen pequeño, tienes derecho a soltarlos. Si tus creencias te impiden avanzar, puedes elegir otras. No necesitas pedir permiso, solo darte cuenta. Este es un principio profundamente estoico. La libertad interior comienza cuando eliges qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir. Hace poco hablé con un hombre de 58 años llamado Joaquín. Me dijo con voz baja: toda mi vida creí que yo no servía para estudiar, que eso era para otros. Así me lo dijeron de niño, así lo asumí y nunca lo volví a intentar. Hoy, ya jubilado, pasa las tardes leyendo filosofía estoica y me confesó que cada vez que entiende una idea nueva, algo en él se libera, como si una parte de su historia, por fin, pudiera reescribirse, no por lo que los demás dijeron, sino por lo que él empieza a descubrir por sí mismo. Y eso es exactamente lo que pasa cuando te atreves a cuestionar una creencia heredada. Abres una ventana, entras aire fresco, y por un instante, eres tú, el verdadero tú, quien elige. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Empieza por observar tus frases automáticas, esas que repites sin pensar. Yo soy así. Nunca se me ha dado bien eso. Eso no es para gente como yo. Cada vez que aparezcan, detente. Pregúntate, ¿esto lo decidí yo? ¿O alguien me lo dijo y lo tomé como cierto? Solo con hacer esa pausa, ya estás rompiendo un patrón. Ya estás reclamando un espacio de libertad. Puedes incluso escribir en un papel las creencias más antiguas que tienes sobre ti. Y una por una, enfrentarlas con esta pregunta: ¿esto me limita o me potencia? Si te limita, no importa de dónde viene, no importa quién te la enseñó, tienes todo el derecho a dejarla ir, porque no estás obligado a vivir bajo ideas que te hacen daño. Séneca escribió: aquel que es valiente es libre. Y la valentía no siempre está en grandes gestos. A veces es simplemente atreverse a pensar diferente, a mirar dentro, a desobedecer en silencio una idea que ya no encaja con quien eres. Este principio se une con fuerza al concepto de amor fati, amar tu destino. Pero para amar tu destino, primero tienes que estar seguro de que lo estás eligiendo tú, y no una versión antigua de ti programada por otros. Aquí viene un detalle que puede sorprenderte. Muchos de los pensamientos más autolimitantes que tenemos vienen de personas que también estaban atrapadas en sus propias creencias. Padres que nunca se atrevieron, maestros que enseñaban desde sus miedos, gente que hizo lo mejor que pudo, pero desde un lugar herido. Y tú heredaste esas heridas como si fueran verdades absolutas, pero no lo son. Y hoy puedes cortar con esa cadena, no desde el rencor, sino desde la claridad, desde el reconocimiento de que tú no viniste a repetir historias, viniste a escribir la tuya, y para eso debes empezar a pensar por ti mismo. Así que dime, ¿qué creencia has estado cargando toda la vida que hoy estás dispuesto a soltar? Escríbelo en los comentarios, compártelo, porque cuando lo nombras, lo haces consciente, y lo que haces consciente ya no te controla igual. Y si estás listo para seguir liberándote,
El siguiente principio te mostrará cómo proteger lo más valioso que tienes: tu energía, tu atención y tu foco, porque no puedes construir una vida plena si estás disponible para todo, menos para ti. ¿Seguimos? Vivir con debería. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces al día te dices debería? Debería levantarme más temprano. Debería hacer ejercicio. Debería dejar de posponer. Debería hablar. Debería callar. El debería suena a intención, pero casi nunca se convierte en acción. Es una palabra que alivia por unos segundos porque da la sensación de que estás en camino, cuando en realidad sigues en el mismo lugar. Y así, sin darte cuenta, puedes pasar años repitiendo lo mismo. Sabes lo que te hace bien, sabes lo que necesitas cambiar, pero no lo haces. Y lo justificas con un lo estoy pensando, lo tengo presente, estoy esperando el momento. Pero ese momento nunca llega, porque el debería te mantiene cómodo y estancado. Séneca lo decía claramente: mientras posponemos, la vida pasa. Y cada vez que pospones lo que sabes que debes hacer, te abandonas un poco más. Porque el debería no es una promesa, es una excusa bien vestida. Es una forma elegante de no comprometerse, de postergar lo inevitable, de seguir soñando sin tener que actuar. Lo más peligroso del debería es que te da una falsa sensación de avance. Sientes que estás en movimiento, pero no te estás moviendo. Hablas de tus planes, de tus ganas, de lo que cambiarás algún día. Y mientras tanto, ese día no llega. Porque los cambios reales no empiezan con debería. Empiezan con un hoy tengo que, con un hoy lo hago, aunque no me sienta listo. Cuando Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, no hablaba de lo que debería hacer. Se hablaba con urgencia, con presencia, con claridad. Se exigía acción, porque sabía que la vida es ahora, que cada día que pasa sin actuar desde lo esencial es un día perdido en lo superficial. Y tú lo sabes, lo sientes. Sientes que dentro de ti hay algo que quiere salir, que quiere cambiar, que quiere tomar el control. Pero si sigues alimentándolo solo con debería, lo estarás debilitando sin darte cuenta. Porque no se trata de tener buenas intenciones, se trata de tener dirección. Y la dirección se demuestra con decisiones, no con frases bonitas. Para el estoico, no hay nada más valioso que el tiempo. Y sin embargo, cuando vives instalado en el debería, el tiempo se convierte en una promesa vacía. Dices que mañana lo harás, que cuando las cosas se calmen, empezarás, que cuando tengas más motivación, más claridad, más fuerzas, lo intentarás. Pero lo cierto es que la vida no espera, y ese futuro ideal que imaginas nunca llega con las condiciones perfectas. Llega, simplemente, como llega todo lo importante, en medio del caos, del cansancio, del miedo. El debería es una zona tibia, ni te quema, ni te enfría, solo te adormece, y eso es peligroso, porque el fuego que no se usa, se apaga. El impulso que no se sigue, se desvanece. Y cuando pasa el tiempo, lo único que queda no es la culpa de no haberlo hecho perfecto, sino el vacío de no haberlo intentado. Epicteto lo resumió de forma brutal: no digas que eres filósofo, vive como tal. Y esa frase puede doler, porque nos confronta con la verdad. No somos lo que decimos que haremos. Somos lo que decidimos hacer, incluso cuando no es cómodo, incluso cuando no es ideal, incluso cuando da miedo. Quiero contarte algo. Conozco a una mujer llamada Isabel. Tiene 63 años. Durante más de 2 décadas repitió el mismo debería. Debería estudiar algo que me apasione, aunque sea por mí. Cada año lo posponía. Los hijos, el trabajo, la casa, la rutina. Siempre había algo más urgente, algo más importante, hasta que un día, sin más, se sentó en silencio y se dijo:
O lo hago ahora, o lo seguiré soñando hasta que ya no pueda. Hoy, estudia filosofía a distancia, no para tener un título, sino para honrarse. Y cuando le pregunté por qué lo hizo finalmente, me dijo, porque me cansé de vivir en promesas no cumplidas conmigo misma. Eso es lo que el debería te roba, la coherencia, el respeto hacia ti, la satisfacción silenciosa de saber que no te fallaste. Porque cada vez que te prometes algo y no lo cumples, aunque nadie lo note, tú sí lo notas. Y eso erosiona tu confianza interna. Tu palabra contigo deja de pesar. Y sin eso, es difícil construir. Ahora bien, ¿cómo pasamos del debería a la acción real? No con motivación, no esperando el momento ideal, sino con estructura, con decisiones pequeñas que se sostienen día a día, con rutinas tan sencillas que no permiten excusas. Como decía Séneca, la constancia supera al talento. No necesitas más energía, necesitas más dirección. Empieza con una lista corta, 3 cosas que te repites a menudo que deberías hacer. Escoge solo una, la que más sentido tenga para ti hoy, y transforma la frase. En vez de debería caminar más, escribe caminaré 20 minutos después del desayuno. Hazlo específico, medible, real, y repítelo durante una semana. No lo pienses, solo hazlo. Al final de esos 7 días, no solo habrás caminado, habrás recuperado algo más valioso, la credibilidad contigo mismo. Este acto, aparentemente pequeño, es una práctica estoica en estado puro, porque no se trata de lo que el mundo ve, se trata de la disciplina silenciosa, de actuar aunque nadie aplauda, de construir desde dentro. Y este principio se enlaza con fuerza a la dicotomía del control, porque no puedes controlar si siempre tendrás ganas, pero sí puedes controlar si haces lo que decidiste hacer con o sin ganas. También se conecta con amor fati, amar lo que es, lo que toca ahora, incluso si no es perfecto, incluso si no es como imaginabas, porque el verdadero amor por tu destino incluye aceptar que el momento para empezar nunca será ideal. Y aún así, empezar. Ahora quiero ofrecerte una mirada distinta, algo que tal vez no habías considerado. Y si el debería también es una forma de evitar el miedo. Miedo a fallar, a destacar, a cambiar. Porque mientras algo siga en tu lista de pendientes, no puede fallar, pero tampoco puede liberarte. Y muchas veces es más cómodo seguir soñando con una versión mejorada de ti que enfrentar la incomodidad de ser esa versión en el presente. Por eso, el debería no es inocente. Es una máscara amable del miedo. Y como toda máscara, tarde o temprano empieza a pesar. Ahora te dejo una pregunta. Quiero que la respondas con honestidad. Escríbela si puedes. Dila en voz alta si lo sientes. ¿Qué es eso que llevas años diciéndote que deberías hacer, pero aún no has hecho? Y más importante, ¿cuánto más estás dispuesto a posponerlo? Compártelo en los comentarios, no para exhibirte, sino para comprometerte contigo. Porque a veces, decirlo en voz alta es el primer acto de valentía. Y si hoy decides transformar aunque sea un solo debería en una acción concreta, habrás roto un ciclo. Y esa ruptura, por pequeña que sea, es el inicio de algo profundo. Porque la vida no cambia cuando piensas diferente, cambia cuando actúas diferente. Y para seguir actuando desde lo que realmente importa, necesitas proteger tu recurso más valioso, tu atención. Y eso nos lleva al siguiente principio. Cómo dejar de estar disponible para todo y empezar a estar presente para ti. Sin dirección no hay reconstrucción. Puedes sanar heridas, puedes dejar atrás lo que te hizo daño, puedes incluso empezar de nuevo, pero si no tienes un norte claro,
Solo estás girando en círculos, disfrazando de movimiento lo que en realidad es confusión. La reconstrucción sin dirección es como levantar un edificio sin planos. Tal vez pongas ladrillos, pero no sabrás si estás construyendo una casa o una prisión. Muchos viven así. Se levantan cada mañana con una vaga sensación de urgencia, de que hay que hacer algo con la vida, pero sin saber qué ni por qué. Entonces repiten lo de siempre, lo que toca, lo que se espera. Pero el alma lo nota. Nota que no hay intención, que no hay rumbo. Y con el tiempo, esa desconexión empieza a doler, no como un grito, sino como un silencio interior que lo invade todo. Marco Aurelio escribió: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y esos pensamientos necesitan dirección, necesitan un norte que oriente cada decisión, cada acción, cada silencio. Porque cuando sabes hacia dónde vas, no necesitas que los demás lo entiendan. Ya no estás a la deriva, ya no vives reaccionando, vives eligiendo. Pero, ¿qué es ese norte? No es una meta vacía, no es tener más cosas, ni lograr más reconocimiento. El verdadero norte tiene que ver con lo que tú valoras, con lo que da sentido a tu día, incluso en los días difíciles, con lo que estarías dispuesto a hacer aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. Epicteto lo explicaba así: no busques que los hechos sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serenamente. Pero para aceptar lo que sucede, necesitas saber lo que importa. Porque si todo es importante, nada lo es. Y ahí es donde la claridad se vuelve esencial. Porque reconstruirse no es volver a ser como antes. Es convertirse en alguien nuevo, guiado por convicciones firmes, no por impulsos pasajeros. Conocí a un hombre, Luis, que durante años se sintió perdido. Tenía un buen trabajo, una familia estable, y desde afuera todo parecía en orden. Pero por dentro había un vacío que no sabía nombrar. Un día, en medio de una conversación sencilla, su hija pequeña le preguntó: «Papá, ¿tú haces lo que te hace feliz o solo lo que hay que hacer?». Esa pregunta, hecha sin juicio, lo sacudió, porque se dio cuenta de que llevaba 2 décadas siendo eficiente, pero no coherente. Cumplía con todo, menos con él mismo. Ahí empezó su búsqueda, no de nuevas metas, sino de dirección. Se sentó con una libreta en blanco y escribió: ¿qué me importa de verdad? ¿Qué me mueve? ¿Qué me da paz? Las respuestas no llegaron de inmediato, pero poco a poco fueron surgiendo palabras, valores, principios, y con ellos una brújula, no perfecta, no definitiva, pero suficiente para empezar a caminar con más sentido. Esa es la clave. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas empezar a definir lo que sí ya no estás dispuesto a vivir, a aceptar, a normalizar, porque a veces definir tu norte comienza con un basta. Basta de vivir en automático, basta de dejarte para después, basta de sostener una vida que no resuena contigo. Séneca decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Puedes tener muchas oportunidades, pero si no sabes a dónde quieres ir, cada decisión será una carga. En cambio, cuando tu dirección está clara, incluso lo difícil tiene sentido. No porque deje de doler, sino porque sabes por qué lo estás atravesando. Ahora pongámoslo en práctica. Toma unos minutos al final del día y responde con honestidad 3 preguntas. ¿Qué hice hoy que me acercó a la vida que deseo? ¿Qué hice que me alejó? ¿Y qué decisión puedo tomar mañana para alinearme un poco más con mi dirección? No necesitas respuestas grandiosas, solo coherencia diaria.
porque es en los pequeños gestos donde se construye el gran rumbo. Y si te cuesta definir ese norte, no empieces preguntándote qué quieres. Empieza preguntándote qué valoras. La libertad, la calma, la autenticidad. Tus valores son faros. Cuando los nombras, todo lo demás empieza a ordenarse. Tus hábitos, tus límites, tus relaciones, todo se filtra por esa claridad interior. Y ahí comienza la reconstrucción real. Este principio también se entrelaza con la diferencia entre lo que controlas y lo que no. La dicotomía del control. No siempre puedes controlar los resultados, pero sí puedes controlar el rumbo que decides tomar. Incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto, tú puedes volver al centro, a lo que decidiste que importa. Eso es vivir con intención. Y esa intención es la base del poder estoico. Tal vez lo más sorprendente de todo esto es que, al definir tu norte, también aprendes a soltar. Porque cuando algo no encaja con tu dirección, no necesitas pelearlo. Solo lo dejas pasar. No es rechazo, es sabiduría. Es decirte, esto no va conmigo, y está bien. Esa libertad, la de elegir con claridad, es una de las formas más puras de paz. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es tu norte hoy? No el que otros esperan, no el que dicta la sociedad, sino el tuyo. ¿Lo has escrito alguna vez? ¿Lo repites como un mantra silencioso cuando las cosas se desordenan? Si no, tal vez hoy sea un buen momento para empezar, para que tu vida no solo siga, sino que siga en dirección a ti. Escríbelo si lo sientes, compártelo si quieres, o simplemente guárdalo dentro, como una promesa. Porque cuando vives desde esa promesa, no todo se vuelve fácil, pero sí más claro, y a veces la claridad lo cambia todo. Y una vez que tu norte está definido, viene el siguiente reto: protegerlo del ruido, de las distracciones, de lo urgente que intenta disfrazarse de importante. Y por eso, el próximo principio es vital. Aprende a desaparecer del ruido para volver a aparecer en tu vida. Tu propósito no es lujo, es ancla. Y si el verdadero lujo no fuera tener mucho, sino saber hacia dónde vas, en un mundo que nos empuja a correr sin pausa, a acumular sin medida, a decir sí por miedo a perdernos algo, detenerse para preguntarse ¿por qué hago lo que hago?, se convierte en un acto profundamente valiente. Porque cuando no tienes claro tu propósito, cada ruido externo tiene poder sobre ti, cada opinión puede desviarte, cada contratiempo puede hundirte. Sin un norte cualquier viento parece correcto, hasta que te das cuenta de que has ido lejos, pero no hacia donde querías. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos, el propósito no era un lujo reservado a los filósofos, sino una necesidad vital. Marco Aurelio escribió: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Esa armonía, ese equilibrio interior, nace de vivir con propósito, no con metas prestadas, no con ideales ajenos, sino con un compromiso profundo hacia lo que consideras justo, esencial y verdadero. Tener un propósito no significa tener todo resuelto, significa tener un eje, un punto de retorno, un ancla cuando la vida sacude. Significa que tus días tienen dirección, aunque haya niebla, que tus decisiones tienen peso, aunque no siempre traigan aplausos, y que tu esfuerzo tiene sentido, incluso cuando nadie lo ve. Muchas veces creemos que el propósito es algo grandioso, reservado a grandes figuras o causas extraordinarias. Pero el estoicismo nos recuerda que vivir con propósito no depende del tamaño de lo que haces, sino de la claridad con la que eliges hacerlo. ¿Cuidas de alguien con paciencia? ¿Trabajas con honestidad? ¿Perdonas con humildad? Entonces estás viviendo con propósito. Estás alineando tu acción con tus valores. Y eso, según Epicteto, es vivir conforme a la naturaleza,
es decir, conforme a tu verdadera esencia. Pero, ¿cómo saber cuál es tu propósito si nunca te has detenido a pensarlo? La respuesta no se encuentra afuera, sino en el silencio, en los momentos en que te sientes más tú, en las preguntas que te incomodan pero no puedes ignorar. ¿Qué es aquello que, incluso en los días difíciles, seguiría eligiendo hacer? ¿Qué valor estaría dispuesto a defender, incluso en soledad? ¿Qué parte de mí se resiste a ser vendida, aunque todo a mi alrededor tenga precio? Tu propósito es eso, que no puedes traicionar sin perderte un poco. Es esa verdad silenciosa que sigue latiendo cuando el ruido se apaga. Y para encontrarla, necesitas dejar de correr, dejar de distraerte, dejar de complacer. Necesitas, como decía Séneca, no agregar años a la vida, sino vida a los años. Una vez que lo encuentres, no lo pongas en una lista ni en una pared. Vívelo. Honra cada día con decisiones pequeñas, coherentes con esa brújula interior. Y cuando todo se nuble, porque lo hará, vuelve a él. Tu propósito no es un destino que alcanzas y celebras. Es el camino que eliges caminar, incluso cuando nadie te aplaude. Es el hilo que da sentido a lo cotidiano. El refugio que te protege del vacío. El faro que te recuerda por qué comenzaste. En la filosofía estoica, vivir sin propósito es vivir en piloto automático, reaccionando, defendiéndote, persiguiendo lo que otros dicen que deberías querer. Pero vivir con propósito es tomar el timón, es asumir que, aunque no controles las olas, puedes dirigir tu velero. Y eso lo cambia todo. Si hoy sientes que tu vida se mueve pero no avanza, si cada día es una repetición sin alma, detente. Respira. Pregúntate, ¿qué parte de mí he olvidado? ¿Hacia dónde quiero ir realmente? Puede que no tengas una respuesta clara ahora, pero el solo hecho de preguntártelo ya es el primer paso hacia una vida más tuya, más serena, más libre, porque tu propósito no es un lujo, es tu ancla, y sin él, todo lo demás se convierte en deriva. Y cuando entiendes que tu propósito no es una meta que conquistar, sino una forma de estar en el mundo, todo cambia. No te despiertas esperando que el día sea perfecto, sino con la intención de vivirlo con sentido. No buscas que todo el mundo te entienda, sino que tú estés en paz con tus actos. No esperas aplausos, porque sabes que lo valioso, muchas veces, se hace en silencio. El propósito te devuelve el poder sobre tu vida. Te permite decir no, sin culpa, y sí, con convicción. Te ayuda a filtrar, a priorizar, a dejar de agotarte en lo que no te acerca a lo esencial. Vivir con propósito no te garantiza comodidad, pero sí coherencia. Y la coherencia, como decía Séneca, es la base de la tranquilidad interior. En los momentos difíciles, tu propósito no te da respuestas rápidas, pero te da dirección. Cuando la vida se vuelve confusa, cuando otros te decepcionan, cuando el cansancio pesa, es esa voz interna que te dice, aún así, sigue. Esto es lo que importa. Es una especie de promesa silenciosa contigo mismo, de no rendirte, de no traicionarte, de no vivir dormido. Marco Aurelio lo resumió con una claridad admirable. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y puedes revocar este juicio en cualquier momento. Esa posibilidad de cambiar el juicio empieza por saber qué valoras de verdad, qué defiendes más allá de lo inmediato. En otras palabras, empieza por tu propósito. Por eso, no lo trates como algo secundario. No lo postergues hasta que tengas más tiempo o menos miedo. No digas, ya lo pensaré cuando me jubile, o cuando los hijos crezcan, o cuando tenga estabilidad. El propósito no espera. Está ahí, ahora, latiendo bajo la superficie de tu rutina, esperando que lo mires, que lo elijas. Y si aún no lo has definido, no te culpes. Comienza por observarte, por ver qué decisiones te dan paz
y cuáles te dejan vacío. Por preguntarte en qué momentos te sientes más conectado contigo mismo. A veces, el propósito no se grita, se susurra, y hay que hacer silencio para escucharlo. Hoy puedes dar ese paso. Puedes hacer un acto de honestidad contigo mismo y decir: no quiero seguir viviendo una vida que no se parece a lo que soy. Puedes elegir salir del piloto automático y tomar el timón. No hace falta saberlo todo. Basta con dar el siguiente paso en la dirección que se siente verdadera. Y si dudas, recuerda, un día más sin propósito es un día más prestado. Pero un solo día vivido con sentido puede transformar toda una vida. Ahora que has comprendido esto, puede que te preguntes: ¿cómo identifico si mi propósito actual es verdadero o solo una máscara social? La respuesta no está en la mente, sino en la sensación que te deja al final del día. Un propósito auténtico no siempre da placer inmediato, pero deja una huella de dignidad y serenidad. Te acerca a tu centro, te reconcilia contigo, y eso no tiene precio. En el próximo punto, exploraremos cómo las heridas del pasado, si no se integran con sabiduría, pueden convertirse en grilletes invisibles que nos desvían de nuestro propósito. Pero antes, detente un momento, respira y pregúntate, con sinceridad profunda: ¿estoy viviendo para lo que vine o sobreviviendo en lo que me dejaron? Eres el que elige qué hacer con eso. ¿Alguna vez te has sentido culpable por sentir demasiado o por no sentir nada en absoluto? Tal vez creíste que estar triste te hacía débil, que tener miedo te convertía en cobarde, o que la rabia te definía como una mala persona. Si es así, no estás solo. Nos han enseñado a temer nuestras emociones, como si fueran una amenaza que hay que contener o borrar. Pero los estoicos nos invitan a una mirada mucho más liberadora. No eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. Epicteto lo dijo con claridad: no nos perturban los hechos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y lo mismo aplica a nuestras emociones. Sentir no es el problema es identificarnos con lo que sentimos. Confundir una emoción pasajera con una verdad permanente sobre quiénes somos. Creer que, por sentir ira, somos violentos, o que, por sentir miedo, somos incapaces. Pero ninguna emoción, por intensa que sea, tiene la capacidad de definirnos, a menos que le entreguemos ese poder. La mente estoica nos recuerda que las emociones son como el clima. Vienen, se intensifican, a veces nublan todo, pero no son el cielo. Tú eres el cielo, amplio, silencioso, presente, y lo que atraviesa por ti no te posee, solo te visita. Entender esto cambia radicalmente tu manera de vivir, porque en vez de pelear contra lo que sientes, aprendes a observarlo, a reconocerlo sin rendirte ante él, a sentir sin reaccionar de forma automática. Imagina por un momento que estás atravesando una oleada de ira. Alguien te humilló, te traicionó, o simplemente te tocó una herida vieja. La emoción se activa, tu cuerpo se tensa, la mente empieza a disparar pensamientos como flechas, pero justo en ese instante tienes una opción. Puedes actuar desde la reacción, o puedes respirar hondo, dar un paso atrás y elegir desde tu centro. Este es el poder estoico. No se trata de no sentir, se trata de no convertir lo sentido en mandato, no permitir que una emoción transitoria dirija tu vida permanente. Marco Aurelio lo vivió en carne propia. Como emperador, tenía el poder de castigar a quien quisiera, pero también tenía la sabiduría de detenerse, de cuestionar si su impulso momentáneo merecía convertirse en acción. En sus meditaciones escribió: la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño.
Y esa decisión solo es posible cuando no confundes tu emoción con tu identidad, cuando puedes sentir rabia y aún así elegir no herir, cuando puedes sentir miedo y aún así seguir caminando. Nadie nos enseñó a hacer esto. La mayoría crecimos reprimiendo lo que sentíamos o siendo dominados por ello. Aprendimos que llorar es debilidad, que gritar es perder el control, que sentir ansiedad es fallar. Pero los estoicos no hablan de reprimir, hablan de gobernar. Y para gobernar algo, primero tienes que mirarlo de frente, sin culpa, sin vergüenza, con humildad, porque solo cuando reconoces tus emociones sin juicio, puedes trascenderlas. ¿Y cómo se practica esto en el día a día? Comienza por cambiar una sola frase. En vez de decir, estoy enojado, di, estoy sintiendo enojo. En vez de soy inseguro, di, estoy experimentando inseguridad. Esa pequeña distancia verbal te devuelve el poder, porque no eres el enojo, ni la inseguridad, ni la tristeza. Eres el espacio donde esas emociones ocurren y donde puedes elegir qué hacer con ellas. Para entenderlo mejor, pensemos en Julia, una mujer de 53 años, madre de 2 hijos adultos, que dedicó toda su vida a cuidar de los demás. Una tarde cualquiera, al sentarse sola en la cocina tras una discusión con su hija, sintió una mezcla extraña: rabia, tristeza y algo peor, vergüenza. Se dijo a sí misma, soy una mala madre, no debía haber dicho eso. Pero en realidad, lo que sentía no definía lo que era, solo estaba atravesando una tormenta emocional. Julia cerró los ojos, respiró profundo y recordó algo que había leído de Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Ese pensamiento la ancló. No evitó el dolor, pero eligió no alimentar más culpa. Al día siguiente, en lugar de insistir en tener razón, eligió acercarse con ternura y la conversación cambió por completo. No porque se le fuera el enojo, sino porque no dejó que decidiera por ella. Ese es el corazón de este principio estoico. Las emociones son mensajeras, no jefes. Vienen a mostrarnos algo, pero no vienen a tomar el mando. Tú decides si escucharlas o si obedecerlas. Y para decidir bien, hace falta un pequeño acto de valentía. Pausar, respirar, nombrar lo que sientes y luego elegir la acción más noble, no la más impulsiva. Porque lo que realmente te define no es lo que sientes, sino lo que construyes a partir de eso. En la práctica cotidiana, esto significa observarte en el momento justo. Cuando alguien te hiere con una palabra, antes de responder. Cuando sientes ansiedad al abrir los ojos por la mañana, antes de correr a distraerte. Cuando el miedo te visita en silencio, antes de dejar que te paralice. Cada emoción puede ser una puerta, pero no todas merecen que entres. Un ejercicio sencillo que puedes probar. Cada vez que sientas una emoción intensa, escribe en un papel lo siguiente: estoy sintiendo, y completa la frase. Luego añade, y elijo. Por ejemplo, estoy sintiendo frustración, y elijo no descargarla en quien más amo. Esa pausa, tan simple, es una forma de practicar el autocontrol compasivo del que hablaban los estoicos. No es frialdad, es fuerza suave, es templanza verdadera. Y si te cuesta, recuerda que nadie logra esto de la noche a la mañana. Incluso los sabios caen. Lo importante no es no tropezar, sino no quedarse en el suelo. Cada emoción dominada sin violencia es un paso hacia tu mejor versión. Cada vez que eliges no responder como el impulso grita, estás esculpiendo carácter. Epicteto decía, la libertad no consiste en tener lo que deseas, sino en no depender de ello.
Y lo mismo vale para las emociones. Ser libre es poder sentir, sin depender de lo sentido para actuar. Es poder llorar, sin rendirse. Es poder arder por dentro, sin quemar a nadie afuera. Así que la próxima vez que algo te remueva por dentro, detente un segundo. No te juzgues. No huyas. Míralo de frente, como lo haría un guerrero sabio. Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme esta emoción? ¿Y qué acción está realmente en mis manos? En ese instante, en esa decisión, empieza tu verdadera libertad interior. Y ahora que ya sabes que no eres lo que sientes, sino lo que haces con lo que sientes, pasemos a otra verdad silenciosa que también puede cambiar tu vida desde dentro. El silencio no es huida. ¿Alguna vez te han acusado de quedarte callado, como si fuera una debilidad? ¿Alguna vez sentiste que no decir nada era interpretado como rendirse, cuando en realidad era tu forma más digna de resistencia? Vivimos en una época donde quien habla más parece tener la razón, donde el ruido es confundido con poder y la reacción inmediata con carácter. Pero los estoicos sabían algo distinto. Sabían que el silencio, cuando nace de la conciencia y no del miedo, es una forma de dominio interior. Epicteto lo dijo con claridad. Primero aprende a estar en silencio, luego aprende a hablar, si aún vale la pena hacerlo, porque no todo merece respuesta. No toda provocación necesita ser enfrentada, y no todo dolor tiene que ser expuesto para ser válido. En un mundo que empuja a gritar cada emoción y justificar cada decisión, el silencio se convierte en una forma de sabiduría y de estrategia. No se trata de callar por cobardía, se trata de elegir no entregar tu energía a lo que no lo merece. Se trata de guardar lo más valioso que tienes, tu centro. Un hombre o una mujer que ha trabajado su interior no se apresura a defender su ego. No salta ante la crítica ni se ahoga en la necesidad de ser entendido, porque ha descubierto una verdad incómoda, pero liberadora. No necesitas reaccionar para demostrar que estás despierto. A veces, la mejor respuesta es el silencio que preserva tu paz. En la práctica estoica, el silencio no es pasividad, es poder contenido. Es tomar una pausa antes de hablar, una pausa antes de herir, una pausa antes de arrepentirse. Y en esa pausa, encontrar claridad. Piensa en esto. Cuando eliges el silencio ante una provocación, no estás cediendo. Estás tomando el control de la única cosa que realmente es tuya, tu respuesta. El silencio también es una forma de cuidar. A veces, decimos demasiado y rompemos lo que apenas comenzaba a sanar. A veces, una sola palabra dicha desde el dolor puede arruinar años de respeto. Por eso los estoicos preferían esperar, no por miedo, sino por sabiduría, porque sabían que el tiempo revela verdades que el impulso oculta. Séneca escribió, la ira, una vez pasada, se arrepiente de lo que la lengua dejó escapar. ¿Y cuántas veces lo hemos vivido? Esa frase que soltamos con rabia, ese juicio que lanzamos en medio del orgullo herido, esa respuesta que solo servía para ganar, pero que nos hizo perder lo esencial, la paz, el vínculo, la coherencia. El silencio estratégico es una forma de no traicionarte, de no convertirte en lo que el otro espera para provocarte, de no bajar al nivel del conflicto que intentan imponerte. Porque quien tiene claridad no necesita gritarla. Quien sabe lo que vale no está obligado a explicarlo a cada instante. Hay silencios que protegen, silencios que reconstruyen, silencios que, desde fuera, pueden parecer frialdad, pero por dentro son refugio, una pausa sagrada para digerir lo que duele y responder desde la serenidad, no desde la herida. Incluso Marco Aurelio, emperador y guerrero, lo comprendía. En medio del caos de la guerra y la política, él escribía para sí mismo, en la intimidad, no te agites,
Guarda silencio. Sé dueño de ti mismo, porque aún en el fragor del poder, sabía que el verdadero imperio se gobierna desde dentro. ¿Y en lo cotidiano? El silencio puede salvarte de un conflicto innecesario con tu pareja, con tus hijos, con alguien que solo busca proyectar su rabia en ti. Puede darte ese pequeño espacio de oxígeno para pensar, ¿vale la pena responder o solo alimentaría lo que quiero dejar atrás? Practicar este tipo de silencio no es fácil. Requiere fuerza, requiere presencia, pero sobre todo, requiere un propósito mayor que ganar discusiones. La intención de vivir en paz contigo mismo, de no estar disponible para cada pelea, de no responder a cada provocación, de no ceder tu centro a cada ruido externo. Hoy, si estás en medio de una tormenta emocional, si alguien te desafía, si sientes la necesidad urgente de defenderte, detente. Respira, vuelve a ti. Y recuerda, el silencio no siempre es ausencia. A veces, es la forma más elocuente de sabiduría. No reacciones. Elige. No respondas por impulso. Espera, porque la vida no premia al que grita más fuerte, sino al que sabe cuándo callar para no perderse a sí mismo. Ahora bien, si este silencio lo usas no para evitar, sino para ordenar, entonces se convierte en estrategia. Y ahí está la diferencia. Callar para huir es rendición. Callar para centrarte es poder. Por eso, la próxima vez que alguien diga, ¿por qué no dices nada? Puedes, desde dentro, responderte, porque ya elegí la paz, porque no todo merece mi voz, porque ya aprendí que mi energía no es para desperdiciarla en cada ruido que pasa. Límite no es rechazo. ¿Alguna vez te has sentido culpable por decir no? ¿Por cerrar una puerta, aunque sabías que era lo correcto? En una sociedad que nos empuja constantemente a estar disponibles, a agradar, a complacer, poner un límite se percibe como un acto egoísta, casi violento. Pero lo cierto es que un límite no es una muralla. Es una forma de decir, me respeto y también te respeto. La filosofía estoica no se centraba en agradar a todos, sino en vivir en coherencia con la virtud. Epicteto decía, si deseas progresar, prepárate para que otros se burlen de ti, te critiquen o incluso te odien. ¿Por qué? Porque poner límites reales, de tiempo, de energía, de valores, muchas veces incomoda. Pero esa incomodidad es el precio de vivir en paz con uno mismo. Poner límites no es rechazar al otro, es rechazar lo que amenaza tu calma interior. Es negarte a participar en una dinámica que te daña o te drena, y no necesitas gritarlo. A veces, el límite más poderoso es el silencio. Un silencio que no huye, sino que afirma, he elegido no entrar en esa batalla porque mi alma vale más que una discusión. La clave no está en imponer, sino en sostener con firmeza. Un límite bien puesto no necesita ser justificado 1000 veces. Se expresa con serenidad y se sostiene con actos, no con explicaciones interminables. Es un lenguaje sin estridencias, pero cargado de dignidad. Muchas veces, confundimos el amor con la tolerancia infinita. Pero amar, desde una perspectiva estoica, no es permitirlo todo. Es cultivar lo que eleva. Es cuidar del vínculo sin traicionarte a ti. Marco Aurelio escribió, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Si algo rompe tu equilibrio, también afecta al todo. Negarte a lo dañino no es egoísmo, es responsabilidad. Quizá una de las decisiones más difíciles que tomarás será poner un límite a alguien a quien quieres. Y no porque no lo ames, sino precisamente porque te amas lo suficiente como para no permitirte seguir perdiéndote en dinámicas que no te construyen. No todos entenderán tu silencio, tu distancia, tu firmeza. Pero si lo haces desde la paz, no desde la ira,
El tiempo se encargará de mostrar que fue un acto de respeto, no de rechazo. A veces, incluso tú mismo te cuestionarás, ¿he sido demasiado duro? Pero en el fondo, sabrás que lo hiciste para proteger lo que es sagrado en ti. Y eso, en un mundo que normaliza la sobreexposición emocional, es un acto de valor profundo. Es importante entender que los límites no se trazan para castigar, sino para proteger. Y no solo protegernos de lo externo, sino también de nosotros mismos, de nuestra tendencia a complacer por miedo, a ceder por costumbre, a quedarnos por inercia. El límite, cuando nace de la conciencia, es una brújula moral. Nos recuerda lo que somos, lo que merecemos y lo que ya no estamos dispuestos a negociar. Cada vez que dices, hasta aquí, desde el respeto, estás afirmando tu identidad. Estás diciendo, esto soy, y esto ya no forma parte del camino que he elegido recorrer. No hay arrogancia en eso, hay madurez, hay claridad y hay coraje. Porque no es fácil sostener un límite cuando el otro insiste, cuando el entorno no comprende, cuando tú mismo dudas. Pero en medio de ese conflicto interno, el alma sabe cuándo está siendo fiel a sí misma y cuándo se está traicionando en silencio. Séneca nos recordaba que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Del mismo modo, ningún límite puede sostenerse si no hay una conciencia profunda de lo que quieres preservar. Tus valores, tu paz, tu dignidad. Si no sabes lo que vale tu alma, aceptarás cualquier trato, aunque ese trato te rompa lentamente. En la práctica, poner límites no requiere grandes discursos. A veces basta con no contestar un mensaje que ya no necesita respuesta, o no justificar una decisión que nace del autocuidado, o no explicar lo que solo el tiempo podrá revelar. El verdadero límite es interno. Es esa línea invisible que, una vez cruzada, sabes que estarías perdiéndote a ti mismo. Y a partir de ahí, actuar en coherencia se convierte en una forma de amar, sin perderte. El mundo puede interpretar tu firmeza como frialdad, pero no estás aquí para ser entendido por todos. Estás aquí para vivir con integridad. La persona que pone límites desde la calma, desde la templanza, no se aleja, se honra, no se encierra, se preserva. Y ese acto de preservación es profundamente estoico, porque reconoce que no todo lo que llega merece quedarse, y no todo lo que duele necesita reparación. ¿Y si al poner ese límite pierdes a alguien? Puede pasar, pero lo que no puedes permitirte perder es tu centro. Porque cuando una relación exige que te desconozcas, que te abandones, que calles lo que importa, ya no es vínculo, es prisión. Y tu alma, por más que ame, no fue hecha para vivir encarcelada por el miedo al conflicto o la culpa de decepcionar. Amor sin límites suena romántico, pero en la práctica, el amor que no se cuida, que no se respeta, que no se ordena, se convierte en peso. Y el estoico no carga pesos innecesarios, carga lo que vale, lo que edifica, lo que da sentido. Por eso, la próxima vez que alguien te diga que estás siendo frío, distante o duro, respira, no reacciones. Recuerda que no necesitas que todos validen tus límites para que sean válidos. Y si el silencio es tu respuesta, que sea un silencio sereno, que hable por ti. Porque a veces, la mayor muestra de respeto que puedes ofrecer es no seguir en un lugar donde ya no puedes ser tú sin sacrificarte. Como dijo Epicteto, donde hay voluntad, no hay quejas, donde hay claridad, no hay sufrimiento inútil. Y poner un límite es precisamente eso, un acto de voluntad que corta el sufrimiento innecesario, no para herir al otro, sino para dejar de herirte a ti. Ahora que lo sabes, pregúntate con honestidad, ¿a qué le estás diciendo sí?
cuando en realidad tu alma grita que es un no. Y mientras lo reflexionas, prepárate, porque el siguiente principio estoico nos revelará por qué, a veces, es necesario callar para volver a escuchar tu verdad interior. Úsalo como si tu vida dependiera de ello. ¿Y si mañana no despertaras? No es una pregunta trágica, es una invitación estoica, una sacudida necesaria para recordarte que tu tiempo aquí no está garantizado, que cada día que das por hecho, cada conversación que pospones, cada sueño que dejas para otro momento, es un hilo más que se rompe en el tapiz de tu existencia. Vivimos como si fuéramos eternos, como si la vida fuera una carretera sin fin, pero no lo es. Marco Aurelio lo decía con una claridad desarmante. Actúa como si estuvieras muriendo, porque lo estás. No para asustarnos, sino para despertarnos. Porque cuando olvidas la fragilidad del tiempo, caes en la trampa más común: malgastarlo. Lo entregas a preocupaciones que no te pertenecen, a distracciones que no te nutren, a compromisos que no nacen del alma, sino de la inercia. Y así, día tras día, te alejas de ti. No se trata de hacer todo, de correr contra el reloj o de llenar tu agenda con tareas. Se trata de vivir con intención, de comprender que cada hora que pasa no vuelve, que el después no siempre llega y que el ahora es lo único que verdaderamente tienes. El estoicismo no te pide velocidad, te pide conciencia. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Lo inviertes o lo diluyes? ¿Lo ofreces a lo que te eleva o lo desperdicias en lo que solo te distrae? Séneca, en su carta sobre la brevedad de la vida, escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y tenía razón. No es el reloj el que nos traiciona, somos nosotros quienes olvidamos que el tiempo es vida, disfrazada de minutos. ¿Cuántas veces has dicho, no tengo tiempo? Pero sí lo tuviste, solo que lo usaste en otras cosas, en desplazarte por redes sin alma, en mantener conversaciones vacías por compromiso, en aceptar reuniones que no te interesaban, en mirar sin ver, en escuchar sin estar presente. Y luego, cuando llega algo importante, algo que toca tu esencia, ya no queda tiempo, ni energía, ni enfoque. Pero hoy aún puedes elegir diferente. La vida estoica no se trata de vivir con miedo al fin, sino con reverencia al presente. Se trata de que cada día, por más simple que parezca, se convierta en una ofrenda. De no regalar tu tiempo a quien no valora tu alma. De aprender a decir no sin culpa, porque cada no a lo innecesario es un sí a lo esencial. Hay una belleza serena en la vida bien usada, en despertarte sabiendo que lo que harás hoy tiene sentido, en mirar tu calendario y ver que no está lleno de ruido, sino de actos que reflejan quién eres y en quién te quieres convertir. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas vivir el tuyo con propósito. Y eso empieza por respetar tu tiempo como si fuera oro, porque lo es. Ahora bien, puede que te preguntes, ¿cómo empiezo? ¿Cómo recupero lo que he dejado escapar? La respuesta estoica no es castigo ni remordimiento, es práctica, es presente, es empezar hoy. Comienza pequeño, empieza por observar en qué se va tu día, qué conversaciones llenan tu espíritu y cuáles lo agotan, qué tareas haces por amor y cuáles por costumbre. El estoico no vive en automático, elige, discierne, recorta lo superfluo, protege su energía como quien guarda un fuego sagrado del viento del mundo. Haz del amanecer un ritual. No abras los ojos como si fuera otro día más. Ábrelos como si fuera el último regalo. Respira hondo, agradece y decide. ¿Qué merece hoy tu atención? ¿Qué acción, aunque pequeña, te acercará a tu propósito? No vivas arrastrado por el calendario de otros. Traza el tuyo.
uno que tenga sentido para ti, uno que no se llene solo de debería, sino de elijo. Y cuando algo o alguien quiera quitarte tiempo sin aportar valor, recuerda esto: decir no también es un acto de amor. Amor por tu vida, amor por tu propósito, amor por ese tiempo que ya no volverá. Epicteto lo decía con brutal honestidad: lo que importa no es cuánto tiempo tienes, sino cómo lo usas. Puedes vivir 80 años dormido o vivir 5 plenamente despierto. El reloj no mide la intensidad de la vida. Tus decisiones, sí. Y cuando llegue la noche, pregúntate en silencio: ¿he vivido este día como si no hubiera otro? ¿He sido dueño de mis horas o esclavo de mis distracciones? ¿He respetado el regalo del tiempo o lo he regalado por miedo a decepcionar? No necesitas respuestas perfectas. Solo necesitas la valentía de hacerte la pregunta cada día, porque en esa pregunta empieza el cambio. La disciplina del tiempo no es rigidez, es reverencia. Es entender que cada minuto que inviertes en lo verdadero es una semilla que planta serenidad, que cada hora vivida con intención construye carácter, que cada jornada bien aprovechada deja menos espacio al arrepentimiento. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que no necesitas pedirle permiso a nadie para comenzar. Puedes cerrar esta página, mirar tu vida y decir: hoy, elijo estar presente, elijo decir no al ruido, elijo dar mi tiempo solo a lo que nutre mi alma. Porque tú no eres tu agenda, no eres tus pendientes, no eres tus compromisos impuestos. Eres el guardián de tu tiempo. Y cuando asumes ese rol con coraje, todo cambia. Tus días ya no se te escapan, se te entregan. Y es ahí, justo ahí, donde comienza una vida estoica. Haz que el silencio grite con resultados. Ya no te escuchan, te toleran. Esperan que termines para seguir haciendo lo que iban a hacer de todos modos. Ese es el punto en el que te das cuenta de que hablar más ya no sirve, que por más que expliques, supliques o justifiques, las palabras se han devaluado. Porque cuando alguien ya ha decidido ignorarte, tus argumentos no son un puente, son un ruido molesto que quieren apagar. Y ese dolor, el de no ser escuchado, no se cura hablando más fuerte, sino actuando en silencio. En ese momento, el silencio se vuelve tu única defensa digna. No porque estés huyendo, sino porque eliges no desgastarte más. Porque comprendes que todo lo que tenías que decir ya lo dijiste, y ahora es tiempo de demostrarlo. Epicteto lo dejó claro: no expliques tu filosofía, vívela. Porque la coherencia no necesita presentación. Se percibe, se impone sin alzar la voz. Callar no es rendirse, callar no es perder. Callar en el momento adecuado es estrategia pura. Es un acto de fuerza interior que pocos logran sostener. Porque hay que tener carácter para no reaccionar. Hay que tener claridad para entender que hablarle a quien no quiere escuchar es regalar tu energía más valiosa a quien no la valora. En muchas relaciones, laborales o personales, llega un instante donde te das cuenta de que ya no sirve decir «me molesta», «me duele», «no estoy bien», porque el otro ha dejado de escucharte, pero tú no has dejado de hablar. Y ahí comienza la trampa, porque mientras tú insistes con palabras, el otro aprende que puede ignorarlas sin consecuencias. Aprende que tu voz es predecible, tu reclamo es inofensivo, tu dolor no exige cambio, solo atención superficial. Pero cuando haces silencio, cuando desaparece la explicación constante, la justificación cansada, el intento de convencer, algo cambia. El otro ya no puede anticipar tu reacción. Y ahí se detiene, porque el silencio desconcierta. El silencio deja espacio a la conciencia, a la culpa, a la duda,
Y lo más importante, el silencio abre espacio a tu acción. Marco Aurelio decía, haz lo correcto, lo demás déjalo al destino. Y lo correcto, muchas veces, es dejar de hablar y empezar a construir. No para demostrarle nada a nadie, sino para reconstruirte a ti. El silencio bien dirigido no es pasividad, es presencia. Es ese tipo de presencia que no necesita palabras porque está cargada de intención, de foco, de límites. Es el tipo de silencio que no grita desde la garganta, pero retumba en las decisiones. El tipo de silencio que no busca venganza, pero tampoco mendiga comprensión. Que no hiere, pero tampoco se queda esperando ser sanado por otros. Es un silencio maduro, fuerte, que marca el fin de una etapa, la etapa de pedir que te vean, y el inicio de otra, la de ver por ti. Cuando eliges el silencio, también estás eligiendo cuidarte. Estás diciendo sin decirlo, ya no voy a insistir donde no hay reciprocidad. Ya no voy a poner mi dignidad en manos de quien no sabe sostenerla. Y entonces, comienzas a enfocar esa energía en algo mucho más poderoso que convencer, avanzar. Porque el silencio no solo protege, también afila. Te obliga a ordenar tus prioridades. Te obliga a dejar de girar en torno a los demás. Te empuja hacia la acción coherente. Y es ahí donde todo empieza a transformarse. No afuera, dentro. Entonces, ¿cómo se practica este tipo de silencio? No se trata de volverse frío o indiferente. Se trata de aprender a reconocer cuando hablar ya no construye y cuando actuar en calma tiene más impacto que 1000 discursos. La próxima vez que te sientas ignorado, menospreciado o manipulado, no explotes, no expliques, solo detente y observa. Haz una pausa larga, no para castigar, sino para escucharte a ti mismo. Pregúntate, ¿esto merece mi voz o mi distancia? Esa pregunta es tu ancla, tu frontera, tu liberación. Practica también el silencio cuando estés frente a una crítica vacía, un conflicto sin salida, una conversación que solo busca provocarte. Elige no entrar, elige retirarte con dignidad. Séneca lo decía claro, aquel que se enfurece por todo lo que se dice de él, demuestra que aún no se conoce. El que se conoce ya no necesita defenderse de todo, porque sabe que su valor no se negocia en cada discusión. Una forma muy sencilla de entrenar esto es darte un espacio diario de silencio real. No solo sin hablar, sino sin responder automáticamente a todo. No justifiques cada decisión, no aclares cada gesto, no le des a los demás el poder de alterar tu paz con un solo comentario. Cuando eliges el silencio como respuesta consciente, estás protegiendo tu serenidad. Estás diciendo, no soy mi impulso, soy mi dirección. Y aquí se conecta con otro pilar del estoicismo, el dominio interno. La verdadera fortaleza no se mide por cuán fuerte gritas, sino por cuánto controlas tu mundo interior. La dichotomy of control, la dicotomía del control, nos recuerda que no podemos controlar las palabras o acciones de otros, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y a veces, la respuesta más sabia es no responder en absoluto. Además, este tipo de silencio tiene una consecuencia inesperada. Comienza a revelar. Revela quién realmente te respeta y quién solo te escuchaba porque hablabas. Revela qué relaciones merecen tu energía y cuáles solo la consumen. Revela tu propio nivel de madurez emocional. Porque mientras el ruido distrae, el silencio revela. Y aquí viene lo más importante. Si hoy estás en una etapa donde sientes que ya has dicho todo y nada cambia, quizá no necesitas más palabras. Quizá ha llegado el momento de hablar menos y vivir más. Menos promesas y más pasos firmes. Menos reclamos y más enfoque. Porque como decía Epicteto, no expliques tu filosofía, vívela.
Así que la próxima vez que sientas la urgencia de justificarte, de convencer, de suplicar, recuerda esto: tu silencio, sostenido con acción, es el discurso más elocuente que puedes ofrecer. No todos sabrán escucharlo, pero tú lo sentirás, y eso basta. Construye sistemas que te sostengan. Dices que no tienes fuerza, que te falta voluntad, que te gana la pereza, o que simplemente no encuentras el momento adecuado. Pero la verdad es que lo que te falta no es motivación. Lo que te falta es estructura. Porque la motivación es un visitante efímero. Llega sin avisar y se va sin despedirse. No puedes confiar en ella como si fuera una base firme. No puedes construir tu vida sobre algo tan volátil como un impulso emocional. Los estoicos lo sabían. Sabían que el alma humana, cuando depende del entusiasmo pasajero, queda expuesta a los vaivenes del ánimo. Epicteto lo decía sin adornos: no esperes que las cosas ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como deben ocurrir, y tu vida será serena. Y eso se aplica también al esfuerzo, a la constancia, al camino interior. No te prepares solo para los días en los que te sientes inspirado. Prepárate sobre todo para los días en los que no, porque es ahí donde se forma el verdadero carácter. La motivación puede darte un empujón, pero solo los hábitos te sostienen cuando todo pesa. Los sistemas, las rutinas que construyes con intención, son como raíles que guían tu vida cuando tu mente quiere salirse del camino. Un hombre que ha creado estructura en su día, estructura en sus pensamientos, estructura en su relación con el tiempo, ese hombre no necesita inspiración diaria, porque ya ha decidido con claridad hacia dónde va. Y cuando lo has decidido, cada acción tiene sentido, incluso si no tiene placer. Cada paso se vuelve un acto de fidelidad a tu propósito, no una reacción a tu estado emocional. Esa es la diferencia entre vivir dirigido y vivir arrastrado. Piénsalo. ¿Cuántas veces has querido cambiar algo y te prometiste empezar el lunes y ese lunes nunca llegó? ¿Cuántas veces te sentiste inspirado por un video, un libro, una conversación, pero 2 días después estabas exactamente en el mismo punto? No porque seas débil, no porque no tengas valor, sino porque seguiste confiando en algo que no tiene palabra: la emoción. La motivación no te debe lealtad. Cambia de forma según el clima, el cansancio, la opinión de otros. En cambio, los sistemas los eliges tú y tú decides respetarlos. Y ahí nace tu libertad. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no porque cada día estuviera motivado para hacerlo, sino porque entendía que escribir su diario era un sistema de recordatorio, una forma de volver a su centro, un ancla, no una inspiración. Lo hacía incluso en medio del cansancio, de la guerra, del dolor, porque sabía que el alma necesita estructura más que euforia, y que una estructura sencilla, practicada con disciplina, vale más que 1000 planes impulsivos nacidos del entusiasmo de una noche. No necesitas más motivación, necesitas menos excusas, necesitas diseñar una vida que no dependa de tu estado emocional para avanzar. Una vida que camina porque tú elegiste caminar, no porque hoy te apetece. ¿Y cómo se construye eso? Con claridad, con coherencia y con pequeños rituales diarios que no discutes contigo mismo. Haz lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no sientas ganas de hacerlo. Ese es el sistema más poderoso, la fidelidad a tu propia palabra. Y si un día fallas, no lo uses como excusa para rendirte. Úsalo como motivo para ajustar el sistema, no para abandonarlo. La constancia no es perfección, es persistencia con dirección. No te confundas. Tener sistemas no es ser rígido, es ser comprometido. Es proteger lo que valoras, incluso de tus propios impulsos. Porque tú también eres tu propio saboteador. Tú también te prometes mucho y te cumples poco.
Por eso, necesitas menos promesas y más acciones pequeñas, repetidas, sostenidas. Y si hoy fuera el último día en que te dejas llevar por la pereza disfrazada de justificación, y si este fuera el momento de tomar el control, no de lo que sientes, sino de lo que haces con lo que sientes. No necesitas motivación para levantarte temprano. Necesitas decidir que eso forma parte de quién eres. No necesitas inspiración para hacer ejercicio, escribir, estudiar, avanzar. Solo necesitas quitar el drama y empezar. Hacerlo aunque tu mente proteste, porque protestará. Pero si has construido un sistema, obedecerá. La disciplina no es una jaula, es una vía de escape. Te libera del caos interior, de la culpa repetida, de la sensación de estar perdiendo el tiempo. Y cuanto más la practicas, más fácil se vuelve. Hasta que un día te das cuenta, ya no dependes del impulso, dependes de tu decisión. Y eso es una victoria silenciosa, pero inmensa. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Qué sistema podrías crear hoy que te sostenga mañana cuando no tengas fuerzas? ¿Qué hábito simple puedes instalar que no dependa de tu estado de ánimo, sino de tu compromiso contigo mismo? Empieza por uno solo, que no dependa de motivación, ni de clima, ni de aprobación externa, solo de ti. Y cuando lo hagas y lo mantengas, descubrirás algo que transforma todo, que no necesitas sentirte bien para hacer lo correcto. Solo necesitas hacerlo. Y ahí, justo ahí, en ese acto sereno y firme, comienza la verdadera libertad interior. Y cuando descubres que no necesitas sentirte motivado para avanzar, sino estar decidido a avanzar a pesar de todo, entonces estás listo para el siguiente paso. Dejar de hablar y comenzar a hacer que tu silencio hable por ti, con resultados. Cuida lo que consumes, también en personas. ¿Alguna vez te has sentido agotado, sin razón aparente? Como si tu energía simplemente se evaporara, incluso en días donde, en teoría, no ha pasado nada. Y sin embargo, te sientes drenado, sin ganas, sin foco, como si dentro de ti algo estuviera apagándose lentamente. No siempre es el trabajo, no siempre es el cansancio físico, a veces es lo que consumes, también en personas. Vivimos rodeados de palabras, gestos, energías, opiniones, miradas, y todo eso también se consume. No solo nutres tu cuerpo con lo que comes, también nutres tu mente y tu alma con lo que dejas entrar y lo que permites que se quede. La filosofía estoica no fue escrita en salas de meditación, sino en medio del ruido, el conflicto y las relaciones humanas complejas. Epicteto lo dijo claramente: debemos evitar la compañía de personas que corrompen nuestro juicio, como evitamos la comida que enferma nuestro cuerpo. Porque cada persona con la que compartes tiempo deja algo en ti. Una idea, una emoción, una herida o una claridad. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos rodeados de voces que siembran duda, que normalizan la queja, que alimentan el miedo o el cinismo. Y cuando escuchas todos los días a quienes creen que no vale la pena intentar, a quienes ven todo como una amenaza, o a quienes viven comparando y juzgando, terminas replicando sus hábitos, incluso sin querer. Lo que consumes emocionalmente se convierte en parte de tu identidad silenciosa, esa que no se nota de inmediato, pero que con el tiempo moldea tu forma de pensar, de decidir, de amar y existir. Por eso, el estoico no elige solo lo que hace, sino también con quién lo hace, porque sabe que cada conversación, cada presencia, es una siembra, y si la tierra está abierta, crecerá lo que dejes que entre. No se trata de juzgar o rechazar al mundo, se trata de ejercer discernimiento. La virtud, como enseñaba Marco Aurelio,
Empieza por saber qué fortalecer y qué evitar. A veces, la persona que más mina tu claridad no es alguien malintencionado, sino alguien confundido, cuya confusión has dejado entrar en tu hogar emocional, y no tienes por qué permitirlo. Una de las prácticas más poderosas del estoico moderno es aprender a proteger su entorno interior, no con muros de orgullo, sino con filtros de respeto, porque tu paz no es negociable, y no cualquier persona merece tener acceso directo a tu mente, solo por estar cerca físicamente. Tú eliges a quién escuchas. Tú decides qué opiniones se convierten en verdades dentro de ti. Tú puedes cerrar suavemente la puerta a quienes solo abren heridas, para abrir espacio a quienes siembran propósito, dirección y coherencia. Y si crees que no puedes alejarte de ciertos vínculos, recuerda esto. El primer paso no es cortar, es limitar. Es dejar de compartir lo más valioso: tu tiempo, tu atención, tu energía emocional. A veces basta con dejar de explicar, con dejar de justificar, con dejar de buscar aprobación en quienes ya demostraron que no valoran tu proceso. El silencio también es una forma de limpieza. Así como cuidamos lo que comemos para no enfermar el cuerpo, cuidemos también lo que escuchamos, lo que toleramos, lo que justificamos. Porque eso, sin darte cuenta, puede enfermar tu alma. Séneca lo sabía. Por eso escribió: nos contaminamos más con la compañía que elegimos, que con las derrotas que sufrimos. Porque puedes levantarte de una caída, pero es mucho más difícil levantarte cuando estás rodeado de quienes no quieren verte de pie. Y si este mensaje te incomoda, pregúntate: ¿quién me agota y por qué sigo permitiéndolo? ¿A quién intento salvar mientras me pierdo a mí mismo en el intento? No es egoísmo, es preservación, no es distancia emocional, es madurez. Elige tu círculo con la misma sabiduría con la que eliges tus pensamientos, porque al final, ambos determinarán tu destino. Y cuando tengas dudas, recuerda esto: si no te hace crecer, probablemente te está restando. Si no te impulsa hacia tu propósito, probablemente te está desviando. Y es ahí donde empieza el siguiente principio, porque no basta con saber a quién alejar. También necesitas saber con absoluta claridad qué merece tu presencia, qué merece tu energía, qué merece tu sí. Visualiza con propósito, no con ansiedad. Y si lo que llamas visualización no es más que una forma elegante de preocuparte con esperanza, pensamos que estamos siendo visionarios, que al cerrar los ojos e imaginar el futuro, estamos dando el primer paso hacia él. Pero muchas veces, y esto es lo que más duele reconocer, lo que hacemos en realidad es repetir mentalmente una película donde todo sale bien, mientras por dentro tememos que nada salga como deseamos. Esa contradicción silenciosa, ese bucle de ilusión y temor, esa mezcla de entusiasmo con angustia disfrazada de motivación, no es visualización con propósito, es ansiedad con maquillaje. Porque la mente, cuando no está enraizada en un propósito firme, se convierte en un teatro peligroso, un lugar donde ensayas todas las posibilidades, menos la que depende de tu acción presente, donde te emocionas con una idea, pero no te comprometes con un paso, donde la esperanza se infla, pero el coraje se aplaza. Visualizar sin propósito es como mirar un mapa sin saber a dónde vas. Puedes admirar los paisajes, los caminos, los destinos, pero si no das el primer paso, sigues en el mismo sitio, con más imágenes mentales y menos vida real. Marco Aurelio escribió: la mente que anticipa el dolor lo sufre 2 veces. La mente que anticipa con sabiduría lo transforma. Y esta frase es más que filosofía, es una brújula, porque nos recuerda que no se trata de imaginar por imaginar, sino de imaginar para comprender, para decidir, para avanzar. Epicteto también lo sabía.
Por eso decía, no es lo que quieres lo que te daña, sino la forma en que lo deseas. ¿Cuántas veces hemos deseado algo desde la carencia? ¿Desde el miedo a no lograrlo? ¿Desde la presión de demostrarle algo a alguien más? Y ahí está el veneno oculto. Cuando visualizas desde la ansiedad, lo que estás haciendo, sin darte cuenta, es darle tu paz al futuro. Estás hipotecando tu serenidad a algo que no ha pasado. Estás dejando que tu bienestar dependa de un resultado incierto, en lugar de anclarlo a tu acción presente. Porque sí, visualizar con propósito es otra cosa. Es preguntarte con honestidad, ¿esto que deseo nace de mí o lo heredé de alguien más? Es mirarte al espejo mental de tu conciencia y responder sin máscaras. ¿Estoy proyectando mi alma o estoy reaccionando a una comparación? Y no hay nada más liberador que descubrir que muchas de tus metas no son tuyas, que soñaste lo que otros te dijeron que era éxito, que te imaginaste en vidas que no querías, pero que parecían deseables. Y entonces entiendes, no te falta motivación, te sobra ruido. Por eso el estoicismo no te dice, no sueñes. Te dice, elige bien por qué sueñas, porque no todo deseo es digno de ti. No toda visualización es saludable. Hay ideas que te encierran más de lo que te inspiran. Hay visiones que te entretienen, pero no te transforman. Visualizar con propósito no es solo crear imágenes en tu mente, es crear dirección en tu vida. Es recordar que cada visión poderosa necesita ser sostenida por acciones pequeñas, que cada cambio empieza en lo invisible, pero se concreta en lo cotidiano. Y es ahí donde el estoicismo brilla, porque no te vende fantasías, te ofrece herramientas, la más poderosa de todas, la conciencia de que tu mente es tu responsabilidad, que imaginar no es huir, si lo haces para actuar mejor. Visualizar con propósito también es un acto de coraje, porque implica mirar de frente no solo lo que quieres, sino lo que te detiene. Los miedos que te hacen posponer, las dudas que sabotean tu impulso, la culpa que arrastras por no haber comenzado antes. Pero cuando visualizas con coraje, no para evadir, sino para comprometerte, algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas que todo salga perfecto, solo necesitas ser coherente, dar el paso que te toca, estar presente en el proceso, y de pronto, la ansiedad se transforma. Ya no es una fuerza que te arrastra, es una señal que te invita a ordenar tus pensamientos, a limpiar tus intenciones, a separar el deseo real del ego herido. A veces, visualizar con propósito también significa renunciar, soltar lo que ya no vibra contigo, abandonar una meta que antes te hacía sentido, pero ahora solo te pesa. No porque seas débil, sino porque has crecido, porque has entendido que no se trata de llegar lejos, sino de llegar fiel a ti. Y entonces, algo inesperado ocurre. Empiezas a sentir paz, no porque ya lo lograste todo, sino porque por fin estás yendo en la dirección correcta, porque el camino ya no es una fuente de angustia, sino una expresión de tu verdad. Séneca lo dijo claro. El sabio anticipa, el necio reacciona. Visualizar con sabiduría es eso, anticipar desde la calma, desde la claridad, desde la humildad de saber que no todo está bajo tu control, pero tú sí estás al mando de ti. Por eso, la próxima vez que cierres los ojos para imaginar, no busques una imagen perfecta. Busca una intención sincera. No proyectes un ideal ajeno. Escucha el susurro de lo que realmente importa. Y cuando lo sientas claro, vuelve al presente. Porque ahí, en el ahora, es donde todo comienza a tomar forma. Sin prisa, sin drama, con propósito. Ahora bien, si alguna vez dudas de ti, si te invade el ruido o el cansancio, recuerda esto. No se trata de visualizar para sentirte listo. Se trata de actuar, incluso cuando no lo estás. Y quizás,
solo quizás, ese paso silencioso que hoy decides dar sea el que mañana te regale la vida que realmente honra quién eres. Porque en el fondo, no es la claridad lo que más nos falta, sino la disciplina para mantenernos firmes cuando el entusiasmo se apaga. Y justo ahí es donde entra el siguiente principio estoico. Sé tu prioridad, no por ego, sino por supervivencia. Durante años, te enseñaron que poner a los demás primero es noble, que pensar en ti es egoísta, que el sacrificio constante es sinónimo de amor. Pero, ¿y si ese sacrificio constante te está desangrando por dentro? Hay un tipo de agotamiento que no se nota a simple vista. Un cansancio que no es físico, sino existencial. Es el peso de llevar a todos en tus hombros, mientras te olvidas de ti. El precio silencioso de estar disponible para todos, menos para ti. Muchos creen que priorizarse es un acto de ego, pero en realidad es un acto de supervivencia. Porque cuando siempre eres tú quien cede, quien espera, quien se adapta, quien calla, llega un momento en que ya no sabes quién eres fuera de las expectativas ajenas. Séneca decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, y si no te priorizas, nunca llegarás a puerto. Vivirás navegando en función del oleaje de otros, y el día que tu alma pida auxilio, ya no sabrás cómo escucharla. Ponerte primero no significa dejar de amar a los demás. Significa empezar a amarte también a ti. Significa reconocer que tu bienestar no es un lujo, es la base desde donde puedes sostener todo lo demás. Porque nadie da lo que no tiene. Nadie puede ofrecer paz si vive en tormenta. Nadie puede acompañar de verdad si está ausente de sí mismo. Epicteto nos recuerda: primero cuida tu mente, luego el resto seguirá. Y esa es la clave. Cuando te eliges, no estás rechazando al mundo. Estás construyendo una raíz firme desde donde puedas servir con autenticidad, con presencia, sin resentimiento. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Cuántas veces te has abandonado por no incomodar? ¿Cuántas veces has dicho sí con la boca y no con el corazón? ¿Cuántas veces has esperado que los demás te cuiden mientras tú ni siquiera te cuidas? La respuesta puede doler, pero también puede liberarte. Porque a veces, la única forma de sanar es poner distancia. La única forma de volver a escucharte es hacer silencio. La única forma de priorizarte es recordar que tu tiempo, tu energía y tu paz no son negociables. No eres una estación de servicio emocional para todo el que pase. No estás aquí para arreglar lo que otros no quieren mirar. Estás aquí para construir una vida coherente contigo. Una vida en la que tu bienestar no sea lo último en la lista, sino lo primero. Y esto no es ego, es responsabilidad. Es dejar de mendigar espacios y empezar a crearlos. Es dejar de esperar validación y empezar a validarte. Es dejar de vivir en función de lo que esperan de ti y empezar a preguntarte: ¿qué espero yo de mí? Cuando haces de ti una prioridad, todo cambia. Tus decisiones se vuelven más firmes, tus límites más claros, tu voz más serena, porque ya no estás actuando para complacer, sino para vivir en coherencia. Y esa coherencia es el mayor regalo que puedes darte. Muchos te dirán que es demasiado, que deberías ceder más, que pensar en ti es arrogante, pero no les creas, porque nadie más vivirá tu vida por ti. Nadie más pagará el precio de tu abandono interior. Solo tú sabrás qué se siente no haberte elegido cuando más lo necesitabas. Marco Aurelio escribió: elige no ser herido y no lo serás. Y eso también aplica a cómo eliges cuidarte. Porque cuando te eliges, dejas de necesitar que otros lo hagan por ti. Cuando te cuidas, dejas de depender del reconocimiento externo. Y cuando te respetas, enseñas al mundo cómo tratarte. Así que sí,
Hazte tu prioridad, no por orgullo, no por revancha, sino porque nadie más lo hará por ti. Y porque a veces, cuidarte a ti es la forma más profunda de cuidar todo lo que amas. Porque al final, no se trata de excluir a nadie, sino de no excluirte a ti. No se trata de cerrarte al mundo, sino de no cerrarte a tu verdad. Elegirte no es dejar de amar, es amar con raíces, con conciencia, con límites sanos que te recuerdan que tu paz no es negociable. Haz de ti tu lugar seguro, tu hogar interno, tu punto de partida, porque desde ahí todo lo demás puede florecer. Y ahora que ya lo sabes, respira, haz silencio y elígete, aunque sea la primera vez, aunque tiemble, aunque duela, porque esa elección puede ser el principio de una vida más fiel a ti. Lo que hemos aprendido hoy se reduce a una decisión: ser consciente de ti mismo y de lo que realmente importa. No es una cuestión de ego, sino de supervivencia interior. La vida no se trata de acumular, sino de cultivar la paz interna y actuar con propósito. El estoicismo nos invita a mirar el presente, no para escapar, sino para tomar acción y transformar cada desafío en una oportunidad para crecer. No dejes que el ruido externo dicte tu camino. Recuerda, la sabiduría no está en el futuro ni en lo que otros piensan de ti, sino en lo que haces con el presente. Cada día es una oportunidad para vivir con intención, para elegir lo que realmente quieres, no lo que te han dicho que debes querer. Si algo de lo que compartimos hoy resuena contigo, empieza ahora mismo. Da un paso pequeño pero significativo. Haz algo hoy que te acerque a vivir con propósito. No esperes más. Si este video te ha tocado, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu experiencia puede ser la inspiración que otros necesitan. Juntos, seguimos creciendo. Y si quieres seguir profundizando en más principios estoicos, no te pierdas el próximo video. Este viaje de autodescubrimiento y transformación continúa.